en un poquito tiempo cuando no voy a... El tema central no es esto, pero ahí les va. Son bien recibidos ahí en Estados Unidos, en el Valle del Río Grande, sobre todo que les hacen fiestas a los villistas, y hacen una serie de eventos cuando llega la Reynosa, y hay todo lo que está sucediendo con las tropas. Los primeros que van adelante son 1000 soldados, y luego atrás traen 3000 de caballería y traen 3000 que vienen reconstruyendo las vías, que por eso tardan mucho tiempo hasta llegar a Matamoros. Y bueno, ellos llegan luego. Ahí están ahí en Far, Texas, en una fiesta que les hacen. La intervención que esa es clave de los aeroplanos en la región. Ahí en Reynosa baja uno de los primeros aeroplanos de los villistas, los habían comprado, no sé si en Monterrey, y llega el primer avión, y después se asientan en el Capote, que es el rancho al entrar a Matamoros, es donde está el mando, ya en el 15 para atacar a Matamoros, y baja el avión ahí. Se usa más como un señuelo, ¿verdad?, para asustar a la población de Matamoros y a los carrancistas de que ahí viene, que nos van a bombardear, que nos van a aventar esto y el otro. Y en el periódico diariamente le están anunciando a la población lo que van a hacer, y luego los otros les responden: es que tenemos ametralladoras antiaéreas para tumbarlos. Y que, total, los pilotos eran americanos y generalmente les sacan la vuelta. Ya cuando les dicen de qué se trata, pues no aceptan. Los carrancistas en ese momento mandan traer un avión del norte por tren, viene desarmado, lo arman ahí, lo pasan por un chalán a Matamoros. Bueno, esos son los eventos del 15 de lo que va a suceder. Ahí están los nombres de los pilotos del americano, que era de fabricación Wright de Dayton, Ohio. Felipe Ángeles, bueno, ahí lo describe, qué es lo que sucede. Al último de cuentas tiene que sacar a toda la población, a todos los soldados después de las batallas que hay ahí de varios días en Matamoros, y Felipe Ángeles es lo que le había recomendado a Villa, ¿verdad?, que no separaran al ejército, y se empeña a separarlo, manda a Tampico, manda a Matamoros, a Laredo, y en realidad nunca aprieta, y ya se viene el problema ya de Celaya, y en un momento dado termina la vía, llegan los vagones, traen unos vagones finísimos que dicen que con comedor y todo, y tienen que regresarse, y en 17 trenes sacan a todas las tropas de volada, de regreso. Y que quién ganó o quién no ganó, pues nunca se terminó la batalla. Hay un enfrentamiento ya al último, y los que hay en Matamoros traen unos indígenas cuchiteños que hacen un avance y lo retiran, y de ahí, a partir de eso, empiezan ya a desalojar a Matamoros. Bueno, el otro evento de los eventos principales es el que viene a dar precisamente, viene a dar Carranza ya en octubre. Bueno, antes de eso existe el otro movimiento importante, es lo del Plan de San Diego, que está sucediendo del lado americano. Déjenme leerles tantito. A principios de enero de 1915 apareció lo que se conoce como el Plan de San Diego, relacionado con el nombre de un pueblo en el condado de Duval, Texas, a menos de 200 kilómetros al norte de la frontera. Era un plan paradójico que incluía 15 cláusulas de un movimiento separatista, firmado por 9 personas que invitaban mexicanos nativos estadounidenses de descendencia mexicana, afroamericanos, indígenas y japoneses a rebelarse contra la población blanca en los estados fronterizos para recuperar Texas, Nuevo México, Arizona y California.
Todo al mismo tiempo está pasando eso, pero es algo que llega a un extremo. Yo me puse hace unos años a revisar lo que eran los periódicos, y son muertes casi diarias, y son enfrentamientos en la orilla del río, a final de cuentas, y robos en el interior de Estados Unidos, y los pleitos contra el ejército, contra los Rangers. Este conflicto fue descubierto unos días después de su desarrollo, cuando uno de los líderes rebeldes, Basilio Ramos, quien había estado en prisión en Monterrey, fue arrestado en McAllen, Texas, donde se le halló una copia escrita del plan. Los Estados Unidos respondieron inmediatamente, incrementando sus tropas en la frontera. Fue en el verano de ese año cuando este plan influenció en asesinatos raciales de odio en los condados de Hidalgo, Starr y Cameron del Bajo Río Grande, falleciendo unos 21 angloamericanos y más de 300 mexicanos y mexicoamericanos. Los asesinatos se les adjudicaron a partidas que cruzaban desde México y a los linces de Texas, pero también estaban involucrados los militares. Se mandan tropas para reforzar la frontera. El fin que va a tener es precisamente con la visita de Carranza. Carranza hace esta campaña, que fue el 15, ¿verdad?, durante el 23 de marzo, y el sábado 18 de abril de 1915 llega a Reynosa, pero él ya había estado tanto en Cuatro Ciénegas como en Piedras Negras, y vienen en tren a Laredo. De Laredo bajan a Monterrey, y ahí es donde les da el reconocimiento a Estados Unidos de gobierno de facto, y ya él viene como en una campaña de victoria. Entonces, debido a esto, fue el 19 de octubre de 1915 que el gobierno de Estados Unidos, bajo el mando de Thomas Woodrow Wilson, reconoce a Carranza como encargado del Poder Ejecutivo y primer jefe del Ejército Constitucionalista. Por esas fechas despliega 1.500 soldados en la frontera del Bajo Río Bravo, o sea, del Río Grande. O sea, al poner esos 1.500 soldados, era para erradicar ya el problema del Plan de San Diego, que iba acarreando el conflicto que había con el Plan de San Diego. Pero esto se brinca, siguen las muertes hasta el 16, los encuentros de que le decían los bandidos de la frontera. Bueno, ese es o sea, tenemos la visita de Villa a Matamoros, o la batalla de Matamoros de los villistas. Tenemos también esto, lo que es el Plan de San Diego, y al mismo tiempo tenemos la visita de Carranza. O sea, todo en el mismo año. Es un evento pues grande, ¿verdad? Ahí existen los discursos, están registrados de los que cuando vino Carranza a visitar tanto a Reynosa como a Matamoros, pues vino en el tren, ¿no? Bueno, esos son ahí está en la presidencia municipal de Reynosa. Bueno, este es los asesinatos que le decían que eran los bandidos. En realidad pues era el conflicto que había causado el Plan de San Diego, que es algo serio, ¿verdad? Bueno, el 16, pues obviamente viene, ya va a entrar lo de la Constitución, que era parte, ya el señor Sergio Reséndiz ya se dedicó todo el tema de la Constitución mexicana, pero ahí más o menos en el 16, en el festejo del 5 de febrero, a los siguientes días se empieza a planear ya Carranza de que se iba a hacer la Constitución en el 17, en el siguiente año. Al planearlo esto, aparecen una serie de grupos, pues, obviamente que están en contra y que no querían que la Constitución de 1857 se cambiara. Y entonces
eso se aprovecha en los ideales, pero más bien el siguiente movimiento que van a ser en el 17 es el de Juan Andrew Almazán en la región, que está muy relacionado con San Antonio y con el área de Texas. Y ese es el que les voy a leer, ese era el tema a lo que me iba a dedicar. Bueno, aquí les va. Juan Andrew Almazán había llegado a la frontera de Tamaulipas desde Texas, muy enfermo de fiebre de trópico a principios de 1917, después de un largo viaje que lo había llevado de Guatemala a Nueva Orleans. El caudillo había estado desde el inicio de la Revolución Mexicana involucrado en la lucha armada en casi todo el país, desde Chihuahua hasta Chiapas y Tabasco, la mayoría de las veces del lado desafortunado. Este personaje, como estudiante de segundo año de medicina en Puebla, le practicó la autopsia a Aquiles Cerdán, a su hermano Máximo y a Fausto Nieto el 20 de noviembre de 1910. Francisco y Madero le habían encomendado a Aquiles el inicio de la Revolución Mexicana en ese estado, pero fueron descubiertos 2 días antes. El maestro doctor Lauro Camarillo ordenó al entonces joven estudiante Almazán extraer el corazón de su amigo Aquiles y se lo entregara para su conservación. Octavio Paz tiene todo un escrito sobre ese tema, y ya para que los quieran consultar. Almazán frecuentemente cambió de bando durante la revolución, peleó a favor y en contra de Francisco y Madero, Victoriano Huerta, Pascual Orozca, Pancho Villa, siendo y era amigo de Emiliano Zapata. Acá en el norte, en 1917, los periódicos lo clasificaron como felicista por apoyar la causa de Félix Díaz, sobrino Porfirio Díaz, movimiento que promovía el derrocamiento de Venustiano Carranza. Aunque se estableció la Constitución el 5 de febrero de 1917, en el estado de Tamaulipas existían 5 movimientos armados opuestos al gobierno de Carranza en ese año. El movimiento, acaudillado por Andrew Almazán, empezó casi al terminar la expedición punitiva en contra de Francisco Villa. El general John Pershing había intervenido infructuosamente con más de 10,000 soldados americanos en territorio mexicano para castigar y capturar al caudillo norteño, quien había atacado al pueblo de Columbus. Bueno, ya lo platicó acá Clemente, ¿verdad? El 7 de febrero de 1917, 2 días después que se aprobó la nueva Constitución en Querétaro, los americanos empezaron el desalojo de sus tropas en el norte de México. Bueno, estas tropas de la expedición no eran las únicas que van a desalojar. Hay una cantidad enorme de soldados a lo largo de la frontera de Estados Unidos, de la frontera entre México y Estados Unidos. Estos serían enviados a Europa para participar en la Primera Guerra Mundial. La causa que iniciaba Almazán era surtida con armamento y provisiones desde Texas, material que era cruzado por la frontera tamaulipeca en las cercanías de Mier y Guerrero. O sea, ellos hallan un huequito por donde están pasando las armas. Lo que pasa es que el movimiento de él está limitado a ese mapa, a esa área de México. Los movimientos al sur de Tamaulipas son otros, pero en este caso es muy peculiar porque es un tipo de intervención, tipo guerrilla, pero al mismo tiempo es una contrarrevolución, vaya. O sea, que están en contra de la revolución de Carranza, ¿verdad? Y ese es el tipo de movimiento que viene. Dice la causa era surtida de ella. El área geográfica de operación en este movimiento armado comprendía la parte oriental del estado de Nuevo León y los municipios adyacentes de Tamaulipas. Almazán tenía simpatizantes principalmente en los ranchos por donde sus pequeños contingentes de rebeldes se desplazaban, más que en las comunidades o poblados grandes. Encontró apoyo en las rancherías al sureste del municipio de Reynosa
El mismo Almazán comentaba que fue perseguido por generales carrancistas de la talla de Emilio Nafarrate, Alfredo Ricard, que fue gobernador de Carranza y en Tamaulipas, y del terrible Eduardo Hernández, segundo jefe en general de Francisco Burguía, y muchos más. Al que más le temían los almazanistas era el general Carlos Osuna, del cual decían que era casi imposible descabullirse. No valía borrar huellas ni poner grandes distancias de por medio, cruzar ríos crecidos o atascaderos, ni el apoyo de los rancheros siempre terminaba alcanzándolos. El general Osuna era originario de Mier, Tamaulipas, y había secundado el movimiento maderista en 1911. Este había combatido a Pascual Orozco en 1913 y se había adherido y firmado el plan de Guadalupe de don Venustiano Carranza para derrocar al usurpador Victoriano Huerta. En Chihuahua había combatido con éxito contra las fuerzas de Francisco Villa. En ese tiempo del arribo de Almazán a la frontera, Osuna llegó a ser gobernador y comandante militar de Durango y diputado federal por Tamaulipas. El mismo Almazán explicaba que las tácticas de la mayoría de los generales carrancistas, el problema que tenían es que eran muy pequeños los grupos, no pasaban de 50, ya no son ejércitos como los que había habido, que venían 6,000 o 5,000 soldados, o juntaban 1,000 o 2,000. Esos son pequeños grupos que se movían muy rápido, pero no atacaban a los poblados grandes, iban sobre las rancherías y ganarles el afecto para combatir e ir aislando a los carrancistas. Esa era la idea.